¿Están escuchando, por favor? ¿Confirmar? ¿Confirmar? Sí, listo. Sí, licenciado, sí, sí. Ya. Para ir recordando, ¿cómo hemos llegado hasta el total ganado? Primero que nada, hemos podido clasificar dentro de los trabajadores quienes pertenecen al área de producción. Por eso ahí tenemos pintado de amarillo a 3 obreros. Son estos, señor José Paz, Ana Arce y Esteban Choque. El que está pintado de verde, diríamos así, es el departamento administrativo. Es aquellas personas que no tienen mucha relación o casi nada con el departamento de producción. Hemos ido llenando sus fechas de ingreso a su fuente laboral. Los días ordinarios hemos ido sacando prácticamente del enunciado. Lo primero que hemos hecho es calcular el jornal diario, pero no hemos calculado para todos, debido a que solamente se ha hecho este tratamiento con el personal, principalmente del área de producción. Una vez que hemos hecho eso, hemos convertido las horas extras en días, pero también las horas extras, es decir, los días extraordinarios, solamente se ha hecho para el departamento de producción, más no así para el departamento administrativo. Paralelo a ello, hemos sacado el haber básico prácticamente con el jornal diario, multiplicado por los 24 horas día. 24 días ordinarios del mes. Una vez determinado aquello, hemos tenido que establecer el importe de horas extras, pero para ello necesitábamos contar con el jornal día multiplicado por los días extraordinarios. Y nos ha salido para los 3 el importe. Domingos y feriados se ha calculado en función del enunciado, es decir, cuántos domingos son. Y nos han indicado que son 5 en el mes de abril. Por otro lado, se cuenta como un día ordinario también una fecha festiva en ese mes. Por lo tanto, hemos calculado sobre 6. No antes mencionar que para la señora Ana Arce el tratamiento ha sido totalmente distinto, debido a que ella, al margen de las horas de los días dominicales, hablando, por supuesto, se ha hecho el cálculo para 6 domingos. Lo que estaba hablando en las horas extras era distinto para la señora Ana Arce, hablando de los días extraordinarios, porque en horas extraordinarias ella tenía acumulado 8, pero también tenía una hora extra diaria por los 24 días ordinarios. Por eso es que de ella se ha hecho un cálculo sobre 32. Bien, para el bono de antigüedad, ¿cómo hemos sacado el porcentaje del bono de antigüedad? Necesitábamos conocer la fecha actual, el mes donde se está elaborando la planilla de sueldos y salarios. Y hemos ido haciendo una reta con la fecha de ingreso. Es así que hemos logrado determinar los años de servicio, que es lo primero que nos interesa en este caso. Una vez que hemos tenido los años de ingreso, es decir, los años de permanencia en la fuente laboral, nos hemos remitido a la tabla que establece la Ley General del Trabajo y poderles asignar un porcentaje. Una vez teniendo el porcentaje, hemos calculado este porcentaje sobre la base de 3 salarios mínimos nacionales. En este caso, según nuestro enunciado, ¿cuánto es el salario mínimo nacional de la gestión 2012? 1000 bolivianos, licenciado. 1.000 bolivianos, correcto. Entonces, como dice que el bono de antigüedad se saca de los 3 salarios mínimos nacionales, entonces estamos hablando que si 1.000 es el salario mínimo nacional, por 3 son básicamente los 3.000. Y estamos hablando que hemos sacado el 26% de 3.000, que es 780, y por supuesto el mismo tratamiento con los demás. El total ganado no es más que la sumatoria a partir del haber básico, el importe de horas extras, más los domingos y feriados, y por supuesto más el bono de antigüedad a quien corresponda.
Todo eso es el total ganado. ¿Hasta ahí alguna consulta? No, licenciado. ¿Los demás? No, licenciado. Bien, ahora vamos a entrar a los descuentos. ¿Qué descuentos se le debe hacer al trabajador o a la trabajadora? Primero que nada están las AFPs, pero a ellos se denomina, por supuesto, en el ámbito siempre de poder establecer un criterio totalmente, diríamos, técnico, son los descuentos laborales. Están con su librito, por favor, váyanse a la página número 73. Una vez me confirmen que están ahí, empezamos. Bien, ¿todos están en la página 73? Sí. Ya. ¿Qué dice la página 73 en uno de los subtítulos? Descuentos laborales. Descuentos laborales. Todos deben estar, por favor, porque entiendo que todos tienen el documento. Dice, los descuentos de este tipo deben entenderse a las deducciones que necesaria u efectuarse en beneficio del mismo trabajador en lo posterior. Los descuentos que deben deducirse en la planilla de sueldos y salarios de las empresas son cuota individual 10%, riesgo común 1.71, comisión FP 0,5, aporte al fondo solidario 0,5, total 12.71. Aunque este tema vamos a confirmar todavía, debido a que ustedes saben que ya la organización que administra el fondo de pensiones, pues básicamente se ha ido trasladando a la gestora pública, que todavía sigue en un cuestionamiento por parte de algunas organizaciones. Mientras todavía no establezcamos cuál es el tipo de tratamiento que va a establecer la gestora pública, entonces estos porcentajes se van a ir manteniendo. De todas maneras, ¿de dónde sale ese 12.71%? Justamente de los descuentos laborales que integra cuenta individual, riesgo común, comisión AFP, aporte al fondo solidario, etcétera, etcétera. Cabe mencionar que antes el fondo solidario, por ejemplo, no existía. Esto ha sido, tiene ya unos años en vigencia, pero anteriormente no había este fondo solidario. Este fondo solidario, prácticamente todo trabajador que está en ejercicio permanente o coyuntural, mientras debe este aporte solidario. ¿Por qué se llama aporte solidario? Es justamente para aportar y ser solidarios con las personas, por ejemplo, que no trabajan. En otras palabras, nosotros aportamos por los que no trabajan, o sus distinguidos papás aportan por los que no trabajan. Este 0,5, por supuesto, lo utiliza el Estado en función de las necesidades sociales que seguramente ven pertinente. No vamos a entrar en esos detalles. A mí lo que me interesa es prácticamente explicar de dónde sale estos 12.71%. ¿Se ha entendido entonces de dónde sale, jóvenes? Sí, licenciado. Ya. Aunque también vale la pena mencionar que depende de la situación de exposición de los datos, el contador, por ejemplo, estos 12.71% lo puede expresar, por ejemplo, lo puede expresar mediante hacer una disgregación, es decir, estos 12.71 lo puede dividir en ¿cuántas casillas? En 4 casillas. ¿Cuáles serían estas 4 casillas? Cuenta individual, riesgo común, comisión FP, aporte al fondo solidario. Esos son las 4 casillas que deberían componer si quiere desglosarlo. O como en este caso, por ejemplo, se está haciendo un desglose totalmente ya más general. Ahora bien, ¿cómo se calcula este 12,71%? Primero debemos tener el total ganado. Si no tenemos el total ganado, entonces bien complicado para nosotros querer calcular este porcentaje.
porcentaje. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en esto? ¿De dónde sale ese 791,09? Prácticamente esto sale de lo que significa el total ganado. El total ganado, del total ganado de 6.224,13, debemos sacarle el 12,71%. Entonces, por favor, ustedes vayan haciendo con su calculadorita este ejercicio y vamos a ir comparando, por favor. $757 salió, licenciado Sebas. Estoy mal. ¿Perdón? A mí me salió diferente. Vale, Vale, licenciado. licenciado. ¿Sale? A ver, me gustaría que primero meta bien los datos, porque yo estoy trabajando con la calculadora del Excel. Entonces no creo que pueda existir una falla ahí, a menos que usted esté apretando 12,71 y no 12,71%. Sí, 17 le había colocado. Bien, vamos a ir confirmando, por favor. A ver, y ustedes confirman sus datos. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a calcular cuánto les ha salido para el tercer obrero.
613,97. Ya, muy bien. Ahora tenemos que sumar estas tres casillas de los tres obreros. Y tenemos que hacer un descuento del 12.71%, que son estos descuentos laborales que suman en 2.268,21. Lo mismo vamos a hacer el descuento para el plantel administrativo. Bien, ¿podrían ustedes revisar estos datos si están correctos? Sí, está bien, dice. Los demás jóvenes, Sí, licenciado. ya, Sí, licenciado. ya. Ahora sí, vamos a leer ese IVA. El ese IVA también se hace el descuento para los trabajadores, pero siempre y cuando cada uno de ellos tenga el cumplimiento de ser alcanzados por el cálculo del ese IVA. Es decir, no todos pueden ser descontados con el ese IVA. Deben ser solamente aquellos que tienen el alcance para esto. Y para ello nos vamos a remitir prácticamente a nuestro documento que cada uno de ustedes tiene. Váyanse a la página 71, por favor. ¿Están en la página 71? Sí, licenciado. Ya, ¿qué dice el subtítulo? Descuentos Ya, vamos a irnos al cuarto epígrafe, no, el quinto epígrafe, que dice lo siguiente. ¿Quiénes pagan este impuesto? Son aquellas personas que ganan más de 4 salarios mínimos nacionales netos, es decir, el monto percibido luego de los descuentos realizados para la AFP, que alcanzan al 12.71% del total ganado por el trabajador. Es decir, el cálculo del gravamen se realiza mediante la diferencia entre el salario neto y la suma de 2 salarios mínimos nacionales. Adicionalmente, le dan al contribuyente la oportunidad de sumar 2 salarios mínimos nacionales más, lo que reduce el monto del impuesto. A ver. Nos está diciendo que para hacer el cálculo del ese IVA, nosotros debemos sujetarnos a 2 cosas. El salario mínimo nacional para este ejercicio del 2012 es de 1,000 bolivianos. Y nos está diciendo que deben ser alcanzados todas aquellas personas que perciban 4 salarios mínimos nacionales netos, es decir, que sobrepasen. Si 4,000, porque 4 salarios mínimos nacionales serían 4,000. La pregunta es, revisado aquí dice, aquí nos está diciendo total ganado. Digan ustedes, ¿a quién de estos no se le debería descontar?
nos está diciendo que la RCIVA se calcula sobre la base de que algún trabajador pueda superar los 4 salarios mínimos nacionales. ¿Cuánto significa 4 salarios mínimos nacionales, jóvenes? 4,000. Viendo el total ganado de los trabajadores, ¿a quienes se les debe descontar? A ninguno. ¿Por qué? Porque todos sobrepasan el salario, los 4 salarios mínimos de 4,000. Ya, es decir, si ganara menos, quiere decir que a ese le descontamos. Sí. Digo, No, ¿Qué dice? al revés dice. Al revés. Ya, a ver, una vez más, vayan leyendo esa parte del texto del documento. Y luego me avisan. Interpreten, por favor. Dicen, en todo caso, sería de que los que tendrían que cobrarse serían a aquellas personas que tienen cuatro salarios mínimos sumados. Entonces, por ejemplo, para mí serían el administrador y el contador que tendrían que cancelar, porque los otros, en la parte obrera, es menos, no superan la suma de los 4 salarios mínimos. Ya, ¿en qué más o menos criterio estaría basado su opinión, señorita? ¿Por qué dice que los trabajadores obreros no superan los 4 salarios mínimos nacionales? Porque en la planilla que usted nos ha mandado de los datos generales, salario básico, por ejemplo, de José Paz, de Ana Arce y Esteban Choque, están figurando entre los 3,800 y 4,900. Ya, pero se está refiriendo usted principalmente al haber básico, ¿verdad? Sí. Ya. Bien, la explicación vamos a hacer sobre la base de su compañero. Si bien el haber básico, fíjense aquí, está mostrándose ahí. En apariencia parecería de que la señora Ana Arce y el otro señor no deberían ser descontados, por ejemplo. Pero hay que entender que estos señores han acumulado otros ingresos y su total ganado es totalmente distinto uno de otro, es decir, el haber básico con el total ganado. La pregunta es, ¿con cuál voy a trabajar? ¿Con el haber básico o el total ganado? Con el total ganado. Total ganado, licenciado. Entonces la pregunta vuelve a surgir. ¿A quiénes descontar el IVA? A todos. ¿Opiniones? Sí, Lice, porque pasa más de 4,000. Así es. Como verán, todos superan esa cantidad de los 4 salarios mínimos nacionales. Entonces, se considera que debe nomás descontarse cada uno de ellos. Por lo tanto, ahora sí, para trabajar el descuento IVA, pues tenemos que ir nomás a la planillita de sueldos y salarios. Entonces, por favor, vamos a ir colocando los datos. Voy a copiar los nombres. Bien, ahora, ¿han copiado ya? Jóvenes, ¿han copiado ya?
Sí, licenciado. Ya, entonces, ¿qué nos está? Ahora lo que hay que hacer es seguir las casillas que se nos está pidiendo. ¿Qué nos dice la casilla A? Sueldos netos, dice. ¿Qué nos está pidiendo? Total ganado. Sí, pero algo más dice, pues. ¿Qué nos está diciendo, jóvenes? El total ganado menos el AFP. Muy bien. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Esto voy a pintarlo, por favor, blanquito. Y nos está diciendo total ganado de cada uno a los que hay que descontar. ¿Cuánto es el total ganado del señor José Paz? Jóvenes, ¿cuánto es el total ganado del señor José Paz? 6.224. Coma. Toma. Ya, ahora menos, ¿qué nos está diciendo? AFP. Ya. Si el señor José Paz tiene ya 791,09, lo único que hay que hacer es 6.224,13 menos 791,09. Vayan haciendo ese ejercicio y ustedes me van a dictar, por favor, una vez que ya tengamos ese dato. Vayan haciendo el ejercicio, por favor, y vayan llenando a su planilla impositiva. Ese coso. A vos.
Ahora sí. Van a ir dictándome, por favor, porque ustedes tienen los datos. Ahí está. ¿Cuánto es para el señor José Paz? 5.433,04 lis. 5.400. 33,04. 0,04. Para el segundo, 5.927,97. verifiquen ese dato. ¿Está bien lo que estoy escribiendo? Sí, Lisen, está bien. Ya. Vamos para el tercero. ¿Cuánto es? 4.206,67. Para el señor Luis Ruiz. 9.121,8. Es 4.216 lisen de Esteban. Sí, Lisen. A ver, Sí, Lisa. 4.000. 216. 216,67. Para el señor Luis Ruiz. 9.121,8. Muy bien. Para el señor Constancio. 3.928,05. En Luis Ruiz lisen es 9.121,80. Ya, ahorita vamos a verificar. Bien. Estos datos que yo tengo a continuación, bueno, los que acabo de ir llenando, en base a lo que ustedes han ido trabajando, tenemos que tener todos. ¿Es correcto estos datos? Dice Ana Arce, también me salió 5.928,49. Está correcto. Lo verifiqué 2 veces. Sí, vayan a ver, por favor, comparando. ¿Cuánto le sale, me ha dicho, señorita? 5.928,49. Verifiquen todos. No lisen es 5.927,97. A ver, Sí. permítanme, vamos a ver la calculadora. 6.791,12 menos 863.15. Esto es... Aquí vamos a hacer esto. Con la computadora. 6.791,12 menos 863.15. Sale 5.927,97. Vamos. 97. Señorita, a ver una revisión, por favor, un hito más, para que pueda tener el mismo dato. Sí, Lisa, ¿Está bien? ¿Ya está corregido? ¿No? sí. Está correcto, pero ¿verdad? Sí, Lisa. Eso es el mismo la calculadora. Ah, muy bien. Si es así, estamos bien. Bien, entonces sigamos. Les dije que solamente hay que ir haciendo la secuencia que nos va a ir solicitando esta planilla. La columna B, ¿qué nos dice, por favor? ¿Qué nos dice la columna B de esta planilla? Dos salarios mínimos nacionales. ¿Qué más dice? No imposible.
no imponible. ¿Qué quiere decir? 2 salarios mínimos nacionales nos está diciendo. Entonces, ¿cuánto es el mínimo nacional? 1000. No está diciendo cuánto es 2 por 1000. Son 2000. Entonces hay que hacer para toditos lo que nos está pidiendo. Y bien, eso es lo que nos está solicitando. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Positivo. Los demás, ¿hasta ahí algo complicado? No, licenciado. La tercera columna que nos está diciendo. ¿Qué nos dice la tercera columna, jóvenes? Base componible. Componible A menos. Y aquí sí se los he puesto para que ustedes se guíen. ¿Qué es la base componible? La columna A menos la columna B. En otras palabras, ¿qué nos está pidiendo? Jóvenes, La resta de columna A y B. entonces, hagan cada uno. Bien, acaban de realizar ese ejercicio. A ver, vamos a ir comparando y tenemos que tener los mismos resultados, ¿ya? Vamos a ir haciendo esa resta que nos está pidiendo esta columna. Vayan revisando eso, por favor. Los datos que tenemos, estamos correctos en eso al hacer esta resta. Sí, sí, Licen. Ya, si tenemos todos estos dos datos, entonces estamos marchando bien. La columna D nos dice RC IVA 13%. Pero ahora este RC IVA 13%, ¿de dónde lo sacamos? ¿Qué nos está pidiendo? ¿De qué columna sacamos el 13%? De la C. De la base componible. Entonces, eso es lo que ustedes deben hacer. Pues, de 3.433,04 por el 13%. Y todos deben empezar a realizar ese ejercicio. Vayan haciendo, por favor, con sus calculadoritas.
Bien, vamos a continuar. Entonces, ¿cuánto les sale a ustedes de la señora Ana S? 510,64. 510,60. Para redondear no me sea el sistema. Vamos a seguir viendo. ¿Me salen estos datos? Por favor, confirmen. ¿Nosotros también lo redondeamos o lo ponemos con los decimales nomás? No hay problema, podemos trabajar con los decimales. Pero a ver, díganme cuánto les ha salido aquí. 46,29. 29 ya. A ver, esperen. Esto vamos a ponerlo. Ya está. A ver, ahora. 447,30 es el redondeado. Vamos a ver. $3,433. Ya, el resto. ¿El resto cómo está? Está bien, ¿Sí? Los demás. Está bien, licenciado. Ya. Ahora sí. ¿Qué nos está pidiendo la siguiente columna? El crédito fiscal. Ya, pero ¿qué dice la columna E? Para que podamos ver. Nos está diciendo la columna E. Ahora debemos revisar el formulario 110, nos está diciendo. ¿Quién presenta el formulario 110? Jóvenes. Por favor, jóvenes. Están agarrando su libro, ¿verdad? Vámonos a la página 71. ¿Puede ser? ¿Están con su documento? Sí. Váyanse al subtítulo donde dice descuentos RCIVA. ¿Ya están ahí? Sí, Vámonos al segundo epígrafe. Es posible que alguna de las señoritas no los lea el segundo epígrafe donde dice los trabajadores. Los trabajadores deben presentar sus facturas a la unidad de personal o contabilidad hasta el 20 de cada mes, acompañado al mismo el formulario número 110, que deben ser revisados por los técnicos de personal y el área de contabilidad. Ya. Nos está diciendo que todo trabajador que va a ser sujeto a descuentos RCIVA, estas personas deben presentar hasta el 20 de cada mes. Debe acompañar, dice, el formulario 110. Y en ese formulario, jovencitos, ¿qué cosa será lo que deben presentar ellos? Sus facturas. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo?
Joven, ¿estamos de acuerdo? Sí, dicen. Ya. Ahora, esta columna, ¿qué nos está pidiendo? El 13% de las facturas presentadas. Presentadas, dice. Ahora vámonos a nuestros datos. Pues pueden observar los datos que estoy mostrando. Sí. Ya. ¿Qué dice las facturas? ¿Dónde dice facturas? ¿Quiénes habían presentado facturas? Los dos primeros. Los dos primeros. ¿Qué quiere decir facturas? Que yo, digamos, hoy día compro una pizza, digamos, me cobran 80, ya tengo 80 bolivianos en factura. Voy, digamos, a hacer un aviso necrológico a la radio Collasuyo y me han dado, digamos, por ese pase de avisos me han cobrado 100. Hasta ahí ya tengo 180. Es decir, que estos 1000 es la suma de varias facturas. ¿Estamos bien? Sí. Ya. Entonces, de estos 1000, ¿qué cosa nos está diciendo que saquemos? El 13%. Ahí están los 1000, digamos. Y ahí están los 1000. Ahora, ¿qué tengo que sacar? El 13%. De 1000 saco el 13%. ¿Cuánto es? 130. 130. Ahora, vámonos a los datos. ¿Quién más había presentado facturas? ¿Al valor de cuánto? Ana Arce. La señora Ana Arce. La señora Ana Arce tiene acumulado 1200. Ahora saquen su 13% de sus 1200. 176. 105. Muy bien, pero comparemos 1200 por el 13%. ¿Cuánto les ha salido a ustedes? 156. Ya, ¿estamos correctos ahí? Hasta ahí estamos correctos. Sí, sí. Ya. Ahora, para los demás hay que calcular su 13% de facturas presentadas. No. No, porque no han presentado, pues eso yo como sé, aquí están los datos, nadie más ha presentado. Por lo tanto, no tengo por qué yo calcular un 13% de alguien que no tiene absolutamente nada. ¿Verdad? Sí. Bien. Ahora, ¿qué nos está diciendo la siguiente columna? Crédito fiscal 13% de los salarios mínimos nacionales. Y nos está diciendo aquí que nosotros el crédito fiscal 13% de los dos salarios mínimos nacionales. Entonces, dos salarios mínimos nacionales, ¿cuánto sería? 2000. Ya, entonces saquemos pues, 2000 el 13%. ¿Cuánto había sido? 260. Entonces, eso hagamos. Vayan haciendo, por favor.
Ya estamos, jóvenes. Sí. Sí, licenciado. Ya voy a pintar esto. A ver, así lo voy a pintar. Ya. Hasta aquí. Fíjense, sueldos netos es el total ganado menos la AFP. Dos salarios mínimos nacionales no imponibles son 2.000. La base componible son 3.433,04. Ahora, ¿cuál es el RC-IVA? 13%. De 3.433,04 sacamos un RC-IVA del 13%, que sería 446,3. Hasta aquí, fíjense solamente eso que estoy pintando. Eso es lo que se les debería descontar a todos. Es decir, fíjense, 446,30 centavos será dinero para las personas. 510, 288, 925, 250. ¿Le afectará esto a su economía de los trabajadores? Sí. Ya. Y si no quieren ser afectados, ¿qué deberían presentar? Facturas. Facturas. Deberían acumular facturas para que sea menos doloroso o en su caso no les descuenten, ¿no es cierto? Pero en este caso, fíjense, aquí están las facturas que han presentado. Nadie más ha presentado excepto dos. Y este crédito fiscal de 2 salarios mínimos nacionales, pues solamente se saca nada más. Ahora, lo que hay que ver es lo siguiente. Miren, 130 de la primera persona, más los 260. ¿Cuánto se hace? Ya, ahora digo yo. ¿Cuál es más? ¿446 o 390? 400. 436. Ya. Y si este dato es mayor y esto que ha acumulado el trabajador es menor, ¿será a favor del fisco o a favor del contribuyente? Del fisco. A favor del fisco va a ser. ¿Por qué va a ser a favor del fisco? Porque 446,30 hay que descontarle. No un ratito para, ¿sabes qué? Yo he presentado facturas y más el crédito fiscal de 2 salarios mínimos nacionales son 260. Por lo tanto, yo he acumulado, ¿sabes qué? Yo sigo, tengo que descontar porque es mayor a lo que has juntado. Ah, entonces, como este es mayor, entonces es a favor del fisco. Y lo único que vamos a hacer es lo siguiente. 446,30 menos 130 menos 260. A favor del fisco. Deberíamos haberle descontado 446. Pero como él ha logrado 390, ¿cuánto le debemos descontar? 6,29. 56 bolivianos con 29 centavos. Aunque se dice que cuando se trabaja con temas de pagos de RC-IVA siempre se redondea, dice, porque no acepta centavos, pues el pago de impuestos. En este caso, ¿cuánto tendría que ser? El descuento. 56. 56. Perfecto. Hago el otro análisis con este otro. 156, aquí vamos a hacer 156 más 260. 516. La pregunta es, ¿cuál es más? ¿510 o 416? 510. ¿A favor del fisco o a favor del contribuyente? Del fisco. ¿Qué dicen los demás? Del fisco.
¿Y qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál es más, lo que le tengo que descontar o lo que ha acumulado? Lo que ha acumulado. Pero él solamente acumula 416 y la señora Ana Arce hay que descontarle 510. ¿Cuál es más, lo que le debo descontar o lo que ella ha acumulado? Lo que le debe descontar. Lo que le debo descontar. Entonces, si eso es mayor, ¿a dónde va? ¿Saldo a favor del fisco o a favor del contribuyente? A favor del fisco. A favor del fisco. Entonces voy a trabajar con la columna del fisco. 510,64 menos 156 menos 260. Tenía que descontarle 510, pero ahora ¿cuánto le voy a descontar? $94.74. Ya. 95. Como les he dicho, no hay decimales para entregar a impuestos. Entonces, directamente, ¿cuánto va a ser? 95. Ahora lo mismo aquí. 288 es mayor a 260. Sí. Entonces lo que hacemos es eso aquí también es mayor. Es esto. Listo. Bueno, jóvenes, la siguiente corrección aquí. Vamos a explicar esto. Este crédito fiscal 13% de los salarios mínimos nacionales solamente se benefician a aquellos que presentan factura. Pero estos otros no han presentado. Han presentado es cero. Ahora vamos a ver a quién corresponde. En este caso el análisis es clarito. 446 es más de lo que acumula, por lo tanto a favor del fisco. 510,64 es más que lo que ha acumulado, por eso a favor del fisco. Ahora, 288 no ha presentado facturas, por lo tanto no tiene crédito fiscal. ¿A dónde va a ir? ¿A favor del fisco o contribuyente? A favor del fisco. Pero como hemos dicho que no hay decimales, aquí va a ser 288 más. Este otro caso, lo mismo. 326. Y finalmente, 251. A favor del contribuyente, ninguno tiene. ¿Cuándo iría a favor del contribuyente, jóvenes?
La respuesta está en eso que está pintado entre columnas. Jóvenes, ¿cuándo y a favor del contribuyente? Muy bien, señorita. ¿Estamos de acuerdo con la señorita? Sí, señora. Eso quiere decir que si yo no quiero que me descuenten, entonces yo tengo que tener más facturas y debo sobrepasar lo que me han descontado. Así es el criterio, pues no es cierto. En este caso, por mucho de que hayan presentado facturas, lo único que han hecho es, digamos, en este caso, fíjense, estas dos han reducido el importe, digamos, descontar. En cambio, en estos otros, fíjense, no han reducido nada, pues, absolutamente nada ha reducido. Por lo tanto, a estas personas hay que descontarles nomás como es. ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes? Sí, licenciado. Y ahora, ¿qué dice la columna I? ¿Qué dice la columna I? Saldo total dependiente del mes anterior. Ya nos está diciendo. Tendrán saldito del mes anterior estos trabajadores, nos está diciendo. Y ahora hay que ver nuestros datos. ¿Tendrán salditos? Jóvenes, entiendan por favor. Sí. Sí. Sí, licenciado. Fíjense los datos. ¿Quién tendrá salditos? Los dos. Ya. Vamos con el primero. Esto solamente se llena si hay saldos. Si no hay saldos, entonces no hay problema. Ese campo no se llena. Solamente hay que dejarlo así y estos datos últimos son los que hay. En caso, esta persona tiene 60 y el otro ¿cuánto tiene? 10. 10 bolivianos. Los otros 0. Ya, ahora, ¿qué se hace con este campo? Este campo se activa una vez que hay saldos. Voy a pintar ahí estos salditos. Son los únicos dos que tienen saldo. Si no hubiera saldo, entonces todo esto no se activa. 0. Pero como hay saldos, esta columna se activa. Y se dice factor de actualización. ¿Y cómo se activa? Ahí yo me he olvidado darle un datito en el enunciado, por favor. Así que vamos a ir completando. Vayan a su enunciado, hagan su enunciado, por favor. Confirmen. Sí. Hagan su enunciado, ¿no? Sí, licenciado. Ya. Entonces póngale como sexta información adicional. El factor de actualización para el mes. El factor de actualización para el mes actual de abril es de 1,75033.
El factor de actualización para el mes actual de abril es de 1,75033 y el mes anterior, marzo, y el mes anterior de marzo es de 1,74433. 1,74433. ¿Me confirman esos datos, por favor? Del mes de abril, ¿cuál es el factor? ¿Cuánto es? 1,735. Perdón, no he podido escuchar. ¿Cuánto es? 1,75033. ¿Y el del mes de marzo? 1,74433. Muy bien. Ahora bien, ese datito, ya todos han puesto, ¿no? Han aumentado ese dato. ¿Han aumentado todos ese dato? No. Sí. Ya. A ver. Agarren su documento. Y nos vamos a ir a la página a la página 73. ¿Está en la página 73? Sí. Ya. ¿Podrían darme lectura al segundo epígrafe de esa página? Por favor, ¿podrían dar lectura al segundo epígrafe? Para el cálculo de la actualización de los saldos del mes anterior de los trabajadores, debe considerarse la aplicación de la siguiente fórmula matemática, el mismo que a continuación se presenta. Muy bien. Entonces nos está diciendo que para activar el factor de actualización, primero la fórmula se utiliza una vez que algún trabajador tenga saldos del mes anterior. En este caso tenemos dos personas que han presentado o tienen saldos del mes anterior. El señor José Paz de 60 bolivianitos que le ha sobrado del mes anterior y la señora Ana Arce que tiene 10 bolivianitos del mes anterior. Dios tiene un saldito. Pero dice que nosotros, aquellos que presentan saldos, debemos actualizar, tomando como base las UFBs. Bien, entonces lo primero que hay que hacer es utilizar esta forma. Y esto lo hay que hacer en un cuadernito aparte, ¿no? Bien, ahora yo quiero mostrarles el dato que les he pasado hoy. Ustedes van a trabajar, por favor, por supuesto, voy a dejar de compartir y voy a presentar otro. Por unos momentitos. A ver dónde está lo que les pasé hoy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora sí. Bien, bien. Esto les pasé, ¿verdad? Esto les pasé. ¿Tienen todos en su celular en el grupo de estudio? Jóvenes, por favor, parece que se han dormido. Jóvenes,
¿Tienen todos esta información que les he pasado? Sí. Ya. Esta es solamente sacado de estos meses. Esto es del 2012. Estos son la Unidad del Fomento a la Vivienda Social. Son las famosas UFBs. Entonces, lo primero, ¿cómo se actualiza? Primero yo tengo que darles un dato o datos. Y les he dado datos. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula que ustedes están agarrando ahí dice, factor de actualización es igual, paréntesis, UFB mes actual. Mes actual. ¿El mes de cuándo estamos haciendo la planilla? Abril. Abril. Entonces, voy a abril y fíjense. Váyanse al mes de abril. ¿Cuántos días trae abril? Váyanse hasta el último dato. 31. No son 31 días. 30. 30 días. Entonces, ¿cuánto está el dato de la UFB del mes de abril? ¿Cuánto dice ahí? El último dato de abril. 0.33. 0.33. Eso dice. Ese dato les he pasado ahora en el enunciado, ¿verdad? Sí, Licen. Ya. Ahora, ¿qué más dice la fórmula? Dice UFB dividido entre la UFB mes anterior. ¿Cuál es el mes anterior a abril? Marzo. Marzo, según esta tabla. 31. ¿Y marzo hasta dónde está cubierto? Hasta el 31. Ahora, ¿cuándo es la UFB del mes de marzo, el último dato? 1,74433. Ese es el otro dato que ya les he pasado, ¿verdad? Sí, Licen. De esto sale, de este mes de este año del 2012. Entonces, ahora sí hacemos. Factor de actualización es igual a la UFB del mes actual dividido entre la UFB del mes anterior menos 1 por X. Ahora. Esa es la fórmula, ¿verdad, jóvenes? Según el documento. Sí, licenciado. Por favor, todos. Bien. Entonces dice, factor de actualización, mes actual. ¿Cuánto es el mes actual? Ahí estamos viendo en pantalla, es el mes de abril. 1.75033. Perdón, dice, vamos a ver, UFB, mes actual. Vamos a poner aquí el mes actual. $1,75033. Y el otro dato sería 1,744,33. Está reemplazado correctamente, jóvenes. Fíjense. Sí. Menos 1 por X. ¿Cuál es el X en este caso? Es el saldo de la persona. En este caso, ¿cuánto es el saldo de la persona? 60. Ahora bien, ahora todo eso ustedes pónganlo a la calculadora y avísenme cuánto es. 0,15. Verifiquen por favor cada uno. Está bien, dice. Esto sale así, 0,15. Jóvenes, ¿es correcto? Sí, licenciado. Ya. Entonces, si es así, ¿qué voy a poner aquí? ¿Cuánto habría ganado esos 60 bolivianitos de esta persona?
¿Cuánto habría ganado de interés? 0,15. 0,15. Ahora, vámonos a seguir haciendo los cálculos con esta. Ahora hacemos para la otra persona, para la señora Ana Arce. Solamente que aquí el X ya no va a ser 60, va a ser 10. ¿Cuánto sale esto? Jóvenes, ¿cuánto sale? Cero coma 0,034. 0,034, ¿así? Dos decimales tomando, ¿cuánto sale? 0,03. Ya. Entonces yo llevo ese dato aquí, 0,03. ¿Cuánto habría ganado de interés sus 10 bolivianos en ese mes, según el fondo, según la unidad del fondo a la vivienda? 0,03. 0,03. Los otros, 0. No hay ninguna actualización. Ahora, vuelvo a reiterar. Cuando se utiliza la fórmula, jóvenes, señoritas, ¿cuándo se utiliza la fórmula? Cuando tienen el saldo del mes anterior. Cuando salditos del mes anterior. Si no tuvieran salditos del mes anterior, pues entonces esta columna solamente 0. Por lo tanto, si no hay saldos, tampoco puede haber actualización. Y menos total actualizado, pues, o si no solamente se repite el que ya tenía. Ahora, vuelvo a reiterar. Solamente se utiliza la fórmula una vez tuvieran cada uno de los trabajadores saldo del mes anterior. Si no existe saldos del mes anterior, no se aplica ninguna fórmula. Por lo tanto, no se activa esta columna. Ahora bien, ¿qué nos está pidiendo la columna K? Una consulta, no sé si es mi pantalla, pero no sale la otra hojita que estaba mostrando. Ay, perdón, gracias. Ahora sí les voy a compartir, es que me he quedado con la anterior. Ya, ahí está. Ahora sí se puede apreciar. Sí, dicen. Ya. ¿Qué estamos diciendo? Aquí tenemos dos personas que están plantadas con amarillo que tienen saldo del mes anterior. Por lo tanto, solamente de estos dos se activa la actualización. Por lo tanto, aplicamos la fórmula. Si no habría saldos, si no hubiera saldos, por lo tanto, no hay por qué activarse esta columna, porque no hay que actualizar nada. Por eso decía la pregunta anterior, ¿cuándo se utiliza la fórmula? Una vez que se tenga saldos del mes anterior. Y si no, no hay necesidad de aplicar ninguna fórmula. Ahora, total actualizado. ¿Qué nos está pidiendo la columna K? ¿Qué nos está pidiendo la columna K? Total actualización.
Total de actualización. ¿Qué es? ¿Qué nos está diciendo? Está diciendo esto. ¿Cuánto es su saldo del mes anterior? 60. ¿Y cuánto ha ganado de interés? Más 0,15. Entonces ya no estamos hablando de 60, estamos hablando de 60,15. Lo mismo. ¿Cuánto era su saldo? 10. ¿Cuánto de 10,03? Los demás, 0. Dicen, en el caso de José Paz, tomando otra vez los datos para la actualización del factor de actualización, sale 0,21 ¿De qué? de José Paz. El factor de actualización. Sí, el factor de actualización. O sea, no sale 0,15. 21. Sale 0,21. Eso revisen, por favor, bien. A todos les sale así. Eso hay que corroborar bien. Es decir, cuando ustedes han reemplazado en la fórmula, no sale 0,15. No dice, sale 0,21. Y en el otro dato, 0,21. ¿cuánto sale? En el otro está bien. El otro está bien, dice. Ya. Ya, entonces esto vamos a completar. Entonces, el total de actualización está correcto. Sí. Ya. Ahora la pregunta es, no sé qué atrás. Teníamos que descontarle 446, pero como ha presentado facturitas y si ha sido acreedor a este crédito fiscal, entonces solamente habría que descontarle a favor del fisco 56. Pero antes de que yo le descuente 56, este señor había tenido 60 bolivianos más del mes anterior. Y por haber pasado un mes, ha logrado acumular en base a la UFB 60,21. Ahora sí, la pregunta es, voy a pintar de otro colorcito. Ahora ya esto lo voy a borrar. Y lo voy a poner en blanco. Ahora voy a poner esto. Y lo voy a pintar de amarillito. Versus este otro. Esto lo voy a poner de un color celeste, digamos. Ahora sí, la pregunta es, vamos para el primero. 56 tenía que haberle descontado, pero él tiene un saldito más un interés. ¿Cuánto es? 60,21. La pregunta es, ¿cuál es mayor? 60,21. 60,21. La pregunta es, ¿saldo a favor del contribuyente o saldo a favor del fisco? El contribuyente. Del contribuyente. Pues, ¿qué quiere decir esto? 60,21 menos 56. A mí no me tienen que descontar, porque básicamente mi 60,21 cubre los 56. ¿Cuánto tendría mi saldito para el siguiente mes? $4.21. 4.21 voy a tener saldo para el siguiente mes. Es decir, a mí no me van a descontar, por eso el saldo a favor del fisco para mí va a ser 0.
a mí no me tienen que descontar. ¿Por qué? Me tenían que descontar 56 nomás, pero como yo tenía el saldito del mes anterior y he ganado un interés del 60,21 en total, entonces esto va a cubrir los 56. Por lo tanto, yo tengo a favor 4.21. ¿Se entiende? Sí, ¿Nos puede explicar ese, por favor? ¿Y a qué parte quieres? ¿Se explique? Los saldos contribuyentes. Mucho más por de la primera casilla. Ya. Y así decía. A él se tenía que descontar 446, pero como ha presentado facturas y si ha sido acreedor a un crédito fiscal de los 2 salarios mínimos nacionales, a él solamente se le debe descontar 56 porque esto está reduciendo. Pero antes de que le descuente los 56, él había tenido un saldo anterior y un interés que ha logrado ganar. Por lo tanto, 60,21 cubre los 56 que me quieren descontar. Por lo tanto, estos 56 me van a descontar a mi acumulado. ¿Cuánto es la diferencia que yo tendría a mi favor? 400, o digo a 4.21. Este sería el saldito para el mes siguiente. Es decir, a mí no me van a tener que descontar nada, por eso en el saldo del fisco para mí es 0. Ahora voy al siguiente. 95 bolivianos tendrían que descontarme, pero yo había tenido saldito el mes anterior y un interés. Y tengo un acumulado del 10,03. Pregunta, ¿cuál es mayor, 95 y fisco o lo que ha acumulado 10,03? Fisco, entonces yo trabajo con el fisco. Y digo, 95 me tenían que descontar, pero como tengo 10,03 acumulado, ya no me van a descontar 95, me van a descontar 84. ¿Tendré saldo a favor para mí para el mes siguiente? No tengo. Ahora sí, los demás, 288, ¿es mayor al total de actualizado? Sí, porque no tienen nada. Entonces esto va a favor del fisco. Esto le vamos a descontar a él a favor del fisco. Esto también le vamos a descontar a él a favor del fisco. Y esto también a favor del fisco. El único que se ha beneficiado en esto para que no le descuenten, ha sido el señor José Paz, 4,21 para el mes siguiente. Y los demás, la señora Ana Arce por lo menos se ha descontado 10 bolivianitos con 30 centavos más. Tienen que descontar 95, pero como tenía 10 del mes anterior y esto de interés ha ganado, ahora solamente le van a descontar 84,97, pero le van a descontar. Entonces van a ir a favor del fisco. Ahora sí. Vamos con la última columna, la penúltima columna. ¿Cuál sería? Jóvenes, ¿cuál sería el saldito para esta persona? Dice la columna saldo contribuyente. 8,21. Eso es lo que tiene para el mes anterior. Saldo a pagar. ¿El señor tendrá que pagar algo? ¿Se le descontará? no. No, cero se paga. Ahora el siguiente. ¿Tendrá saldo esta persona?
Y es No. automático, pues. No, perdón. ¿No ven? No tiene, porque estamos trabajando con estas dos columnas. Entonces, ¿tendrá algo que pagar esta persona? Sí. 84,97. Y el siguiente, 288. Y el siguiente, 926. Y el siguiente, 251. El único que tiene saldo a favor es esta persona. Y a los demás hay que descontar. ¿Cuánto hay que descontar en total? 1.549,97. Eso es a favor del fisco. El único que ha logrado en este caso no se le descuente, pues prácticamente ha sido el trabajador José Paz. Nadie más. Y habríamos completado esto. Y con estos datos finales recién vamos a trasladar a la planilla de sueldos y salarios. ¿Se ha entendido esta parte, jóvenes? Sí, dice. ¿Más? Sí, licenciado. Sí, ¿Los demás? sí, licenciada. Los demás jóvenes, puras señoritas tengo, parece, y un solo joven. Sí, licenciado. Bien, entonces aquí vamos a quedar distinguidos, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Ahora sí. Jóvenes, bueno, muchas gracias por su tolerancia también. Estamos recuperando las clases que